Y ahora sí, vamos ya con nuestra siguiente charla. Hemos hablado de soluciones de IA generativa como ChatGPT, pero la verdad es que hay miles de herramientas, cada día surgen nuevas y cuesta estar al tanto de todo lo que podemos hacer y lo que pueden hacer por nosotros en el mercado. Nuestro próximo invitado ha escrito un curso denominado Vida Inteligente en el que enseña cómo aplicar la IA generativa a numerosos casos de uso tanto del ámbito personal como profesional. Él es Pablo Vázquez, consultor y experto en inteligencia artificial, que vive a caballo entre Asturias y Nueva York, por lo que vamos a contactar con él. Lo estamos haciendo, como podéis ver, a través de videoconferencia. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde Gracias, te, gracias por invitarme. dónde te localizamos? ¿En Nueva York o en Asturias? Pues ahora mismo exactamente a caballo. Estoy en Madrid, acabo de aterrizar hace unas horas en Madrid, desde Nueva York. Bueno, pues te agradecemos que estés con nosotros, además con este lío de viajes y con líos de ubicaciones que tienes, así que te dejo todo el tiempo, todo el espacio para que puedas contarnos tu presentación. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a vosotros, gracias a la dirección del Congreso por invitarme. Y tengo una presentación que va a girar un poco, de manera muy práctica, siguiendo un poco el espíritu de ese curso que mencionábamos, en torno a la mentalidad y los conocimientos teóricos y prácticos mínimos que en base a mi experiencia trabajando con miles de alumnos, pero también con empresas privadas y públicas, deberíamos tener para sacar partido o al menos empezar a sacar partido a la inteligencia artificial y a la inteligencia artificial generativa en particular. He dado en llamar esta charla inteligencia artificial para el trabajo real, porque cuando hablo con mis clientes, siempre me parece muy importante y les parece muy importante aterrizar todas estas grandes palabras y estos grandes conceptos en valor tangible y real que pueden ver en su día a día. Empezando por lo menos interesante de todo, pero mandatorio, mi perfil. Yo soy ingeniero informático, tengo un máster en inteligencia artificial y trabajé tanto en Madrid como en Nueva York como consultor en soluciones de inteligencia aplicada, generalmente para grandes bancos, pero en general en finanzas. Y como decíamos, soy cada vez más divulgador en IA generativa, co-creador de ese curso de vida inteligente y también autor del Substack Vida Inteligente. Menciono esto no porque sea especialmente interesante, sino por dar un poco el contexto de que tengo ese cable a tierra, tanto desde el punto de vista personal como profesional, del tipo de inquietudes y preguntas que nos hacemos. Y la primera de ellas, relevante entiendo para el Congreso, es: oye, Pablo, ¿puede la IA generativa realmente aumentar la productividad? Porque si la respuesta es que no, ya nos podemos ahorrar la charla, los cursos y la implementación en empresas públicas y privadas. Pero la respuesta sin duda es que sí. Y podría hablar de muchas anécdotas y de datos anecdóticos, pero afortunadamente, cada vez hay más estudios de instituciones serias y de universidades serias que hacen estudios aterrizados, no estudios de pájaros y flores, sino aterrizados en tareas concretas y medidos de manera rigurosa y que nos hablan, no entraré en los detalles de los estudios, pero que nos hablan de unas ganancias de entre el 10 y el 30% en productividad, que son perfectamente obtenibles, dependiendo obviamente de dónde vamos a aterrizar entre el 10 y el 30%. Depende de varios factores. Depende obviamente de la tarea en sí. Estas herramientas son especialmente favorables y productivas y adecuadas a ciertas tareas. Depende de la herramienta, de cuán capaz, cuán poderosa y cuán adecuada sea la herramienta a esa tarea. Depende obviamente de la persona que utilice la herramienta y que esté ejecutando la tarea. Y también del contexto, entendiendo el contexto como todo ese conjunto de factores, algunos tangibles, otros intangibles, como por ejemplo los datos y la calidad de los datos a los que tiene acceso esa persona, por ejemplo, dentro de la empresa. Pero el resumen, sin que los árboles nos impidan ver el bosque, el resumen es que es perfectamente posible, en base a mi experiencia y lo que vengo observando no solo yo, sino muchos de mis compañeros que trabajan con clientes en todo tipo de sectores, que sí que es muy posible en ciertos casos de uso
alcanzar esos aumentos de productividad entre el 10 y el 30%. ¿Cuáles son los pilares para llegar ahí? ¿Cuál es un poco el roadmap o la hoja de ruta a seguir? Se pueden expresar de muchas maneras, pero a mí me gusta hablar de un marco conceptual muy sencillo, que es el de número uno, mentalidad, dos, un cierto conocimiento teórico y después, sobre todo, probablemente el más importante, los dos primeros son condiciones necesarias, pero es de verdad el tercero el que los pone en valor, es el conocimiento práctico. ¿A qué me refiero con la mentalidad? Pues hablaré un poquito en detalle en unos minutos, pero básicamente es tener una mentalidad abierta, tener un cierto optimismo, aunque suena raro a lo mejor, o aunque nos suene raro, a mí al menos me lo parece, en un ambiente privado, de trabajo o de empresa, hablar de optimismo, pero ese optimismo, esas ganas de aprender y ese escepticismo sano, una combinación entre no me voy a creer todo lo que me cuenten, pero estoy dispuesto a aprender y a observar y a valorar por mí mismo. Después un conocimiento teórico, pues tener unos conceptos fundamentales, que es esta tecnología, es real o no, cuáles son las principales herramientas, unos ciertos conocimientos de ética, privacidad y seguridad para poder usarla de forma segura y luego, como digo, conocimiento práctico que se adquiere al final con mucho uso, pero también con cursos y formaciones regladas. Pasando a este primer pilar de la mentalidad y bajando un nivel de detalle, yo hablaría, como decía, de una mentalidad abierta, ver a la IA como una herramienta más, pero a la vez como una oportunidad realmente única de transformación que ha surgido en estos, yo diría, 2 últimos años y que representa un salto respecto a tecnologías anteriores en cuanto al potencial para aumentar la productividad. Después de ese optimismo, entendido como confianza en nosotros mismos, en nuestros equipos para adaptarnos y para crecer. Y digo esto porque veo a mucha gente que piensa que esto o ya les pilla mayores o no es relevante para su sector o para su trabajo concreto. Y esto por regla muy general, especialmente para trabajos de oficina, pero no solo, es un error. Estas herramientas son cada vez más poderosas y según aumenta la capacidad de las herramientas, aumenta la lista de casos de uso en las que estas herramientas son muy útiles. Yo os diré como anécdota que he trabajado con literalmente miles de personas ahora mismo en IA generativa. He recibido cientos de consultas, he conectado con cientos de profesionales, algunos de ellos ya personas incluso que se han jubilado, y todas estas personas le están sacando mucho valor, tanto en el plano personal como profesional. Luego hay que creérselo. No es una realidad y no es humo. Yo entiendo que muchas veces hemos pasado por muchas olas de tecnología que si bien no eran humo, no han realmente entregado lo que se prometía. Lo bonito de la IA generativa es que ya ha entregado gran parte de lo que promete. Es verdad que hay mucho potencial, no sabemos dónde va a parar, hasta qué punto va a evolucionar esta tecnología, pero aunque no evolucionara más, aunque se detuviera congelada en el tiempo a día de hoy, 19 de noviembre, es mucho el valor que se puede obtener de estas herramientas. Luego, esto no es un futurible y esto no es una promesa, esto es así a día de hoy. Lo remarco porque es importante y está relacionado con las ganas de aprender. Es verdad que son tecnologías nuevas y requieren una cierta curva de aprendizaje y un cierto cambio de paradigma. Esto no son esto no es software o programas típicos, esto es diferente, se parecen en muchas dimensiones, son más parecidas a una persona, a un colaborador en nuestro equipo que a un programa informático. Y por supuesto, es verdad, y muchas personas me lo dicen y tienen razón, sin perder un escepticismo sano, es decir, manteniendo una actitud crítica y analítica, evitando el miedo, pero también un entusiasmo desmedido. Y entremos ahora, esto es un poco cubierto el pilar de la mentalidad, me parece importante cubrirlo, pero el menos práctico de todos, yo soy una persona muy práctica, hablemos del conocimiento teórico básico que yo creo que hay que tener, que todos deberíamos tener, desde luego en el mundo de la empresa, ya sea público o privada, pero incluso a nivel
personal. No me voy a detener mucho en esta primera parte, porque creo que la mayoría de vosotros ya conocéis herramientas como ChatGPT, son simplemente herramientas de IA avanzada que son capaces de comprender un contexto de una conversación, tienen una gran cantidad de conocimiento general adquirido durante sus fases de su entrenamiento y pueden entender y producir lenguaje natural. Pero las versiones actuales van mucho más allá, se empiezan a poder integrar con otras aplicaciones vía por medio de herramientas no code o que no requieren código, pero también por medio de APIs. Pueden interpretar y generar código, pueden crear ficheros, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo, pueden crear imágenes, como muchos sabréis. Incluso a día de hoy estas versiones ya pueden hacer búsquedas muy efectivas en la web. Son muchas las características, de nuevo, sin detenerme en demasiado detalle en cada una de ellas, pero quiero dar un gran mensaje y es que estas herramientas están avanzando muy rápidamente y si alguno ha probado alguna de ellas hace 6 o incluso 3 meses y se ha sentido un poco decepcionado porque no cumplía algunas de sus expectativas, yo os animo a no desanimaros, a seguir probando porque cada mes, literalmente cada semana, salen cosas nuevas en alguna de ellas. Una interesante que destacaría es Canvas, que es una de las nuevas funcionalidades de ChatGPT y que nos permite ya no solo entablar un diálogo de ida y vuelta, sino trabajar con ChatGPT de forma colaborativa. Esto, como de verdad lo vais a entender, es probándolo, pero, y vamos a ver un par de ejemplos para que lo veáis, pero os anticiparé que nos permite pedirle al modelo, a la herramienta, que genere documentos y estos documentos son editables por nosotros y también podemos realizar instrucciones o pedir instrucciones, dar instrucciones u órdenes al modelo directamente sobre el documento. De nuevo, esto se va a ver mejor como ejemplo, pero que sepáis que esto ya está disponible en algunas de las versiones a día de hoy, en versiones de pago, ChatGPT Plus y Team, pero es de esperar que venga también pronto a versiones incluso gratuitas. Dentro de este conocimiento teórico, también una parte que quiero expresar es que es importante tener ciertos conceptos fundamentales claros. Y en nuestros cursos hablamos de muchos de ellos, pero en realidad son unos pocos, un pequeño subconjunto, los que aportan verdadero valor. Uno de ellos, y que he decidido traer aquí porque veo que causa mucha confusión, es la diferencia entre la herramienta barra modelo. Por ejemplo, en el caso de OpenAI, la herramienta en sí se llama ChatGPT, tiene modelos que tiene varias familias de modelos que denominan con el prefijo de GPT y después tenemos GPT, una familia 4, GPT-4, habréis escuchado hablar de ella, pero también tenemos otra familia GPT-O1, es una familia diferente y estos modelos se pueden compartimentalizar junto con instrucciones y documentos para formar GPTs, que son así como pequeñas aplicaciones, como versiones personalizadas de ChatGPT para casos de uso concreto. Esto no me detendré mucho porque habrá muchos de vosotros que ya lo sabréis. Si a algunos esto suena chino, quedaros con otro gran mensaje, y es que hay que diferenciar entre la herramienta, los modelos y pequeñas subherramientas o características o funcionalidades dentro de la herramienta, como en este caso pueden ser los GPTs. Mencionaba que hay varias familias de modelos, una que ya lleva tiempo, entre comillas, entre nosotros, son los GPT-4, una que ha salido recientemente y tal vez algunos de vosotros no conozcáis, es la familia de modelos GPT-O1, que supone un cambio de paradigma en la manera en la que estos modelos generan las respuestas. Hasta ahora, estos modelos, cuando recibían un input, inmediatamente generaban un output de manera probabilística. No entraremos en la parte técnica de cómo, pero quedaros con que son modelos que generan salidas, puede ser texto, puede ser imagen, puede ser incluso audio, de manera probabilística a base de lo que han aprendido durante el entrenamiento. Esta nueva familia de modelos GPT-O1, que incorpora varios modelos, algunos de los cuales aún, los más poderosos, aún no están disponibles, pero lo estarán pronto, se comportan de manera ligeramente diferente. Y es que añaden la capacidad de razonar. Es decir, cuando reciben un input, hay un
hay una serie de pasos de razonamientos intermedios antes de producir un output. Se comportan, por tanto, de manera más similar, si cabe aún, a cómo nos comportamos nosotros cuando se nos presenta una pregunta o un escenario relativamente complicado. Es decir, son capaces de pensar cuál es la mejor respuesta a una pregunta, toman varios caminos intermedios y de hecho son capaces de corregir o de seleccionar cuáles de esos caminos son más prometedores. Incluso si se equivocan antes de responder, son capaces de detectar que se ha equivocado y antes de generar la respuesta volver atrás, elegir otra respuesta correcta y luego presentarla. Luego son menos propensos, pasan tres cosas, son menos propensos a alucinaciones, es decir, a inventarse respuestas, son menos propensos a equivocarse y son más potentes a la hora de generar razonamientos sofisticados, especialmente en áreas de matemáticas y programación, pero también problemas de lógica o simplemente problemas complejos como definición de estrategias. Tiene limitaciones, es una familia de modelos relativamente nueva. La más obvia, derivado directamente de lo que acabo de mencionar, es que los tiempos de respuesta son más largos, no empiezan a producir una respuesta de forma automática porque hay unos pasos intermedios de razonamiento que llevan un tiempo y después no cuentan con algunas de las capacidades a las que estamos acostumbrados la familia de modelos GPT-4 o no tienen acceso a Internet, no son capaces de ver o de generar imágenes y tampoco a día de hoy pueden leer ni crear documentos. Esas son funcionalidades que van a venir y yo creo que van a venir pronto, así lo dicen los responsables de OpenAI, aunque no han dado una fecha concreta. Tampoco tienen acceso a Canvas, que es esta herramienta que acabo de mencionar, y los límites de uso son mucho más bajos, porque son modelos muy potentes y que en tiempo de, dicho de una manera técnica, en el momento de la inferencia, de una manera menos técnica, en el momento de generar la respuesta, requieren mucho cálculo, es decir, mucha energía y por lo tanto mucho coste. Y por eso OpenAI estableció unos límites muy bajos, que en el caso del modelo más potente disponible a día de hoy, este O1 Preview, es de únicamente 50 mensajes a la semana. Sin entrar aquí en los detalles, quería únicamente recalcar, para los que no lo sepáis o no lo tengáis claro, algunas de las características, porque esto también va cambiando mes a mes, incluso a veces semana a semana, que OpenAI, y es así también en los principales competidores, veremos los principales competidores en un momento, OpenAI da varios planes, entre los que destacamos a nivel de usuarios particulares las versiones de pago y las versiones gratuitas. Las funcionalidades son esencialmente las mismas, pero en la versión de pago, los límites de uso son mucho más altos. También tienen unas versiones team de equipo y corporativas que básicamente incorporan unas capas de seguridad por un precio ligeramente más alto en vez de en España en vez de más aproximadamente 24 euros, pues nos vamos más o menos a los 30. Incorporan más capas de seguridad y también incorporan mejoras por defecto en la privacidad. Por ejemplo, nos garantizan que no van a entrenar con los datos que les proporcionamos. ¿Cuáles son las principales alternativas? Porque hay otras. Me estoy centrando en ChatGPT porque digamos que es la herramienta y tiene los modelos que a día de hoy están a la vanguardia en cuanto a capacidades y funcionalidades, pero hay otros. Está Cloud de Anthropic, que tiene un modelo Sonnet 3.5 también muy potente y que además genera un texto muy natural, que en algunos escenarios considero incluso mejor lo que es la generación de texto, mejor que la que tenemos con 4O. Tenemos, por supuesto, a Microsoft con su conjunto de soluciones, porque ya no es solo una herramienta, sino un conjunto de soluciones que han dado en llamar Copilot, que por detrás a día de hoy tiene OpenAI, pero que va a ir incorporando también otros modelos de otras firmas. Tiene una muy buena interfaz de generación de imágenes. Si no lo habéis probado, os invito a hacerlo. Y por supuesto está integrado dentro de todo el ecosistema de Microsoft, tanto la parte de Office como la parte sobre todo de Windows. Google, tres cuartos de lo mismo, pero en este caso dentro del ecosistema Google barra Android tiene modelos muy potentes y también, por supuesto, tenemos otras herramientas más especializadas, digamos. Destacaría, por ejemplo, Perplexity, que es una especie de competidor de las búsquedas de Google y que es muy buena a la hora de trabajar con
casos de uso en los que necesitemos información en tiempo real, información 100% actualizada. En cuanto a la seguridad y la privacidad, que son cosas que entiendo que interesan mucho, por supuesto, a nivel personal, pero también de empresa, hay ciertos riesgos y conviene conocerlos, no volverse locos porque son relativamente fáciles de evitar, pero requieren un cierto conocimiento y un hacer las cosas bien. Tienes que saber un poco cómo funcionan estos modelos y cuáles son los principales riesgos y limitaciones para poder afrontarlos. Hay varios, pero destacaría la posible filtración de datos. Y es que estas compañías son relativamente nuevas. Yo me atrevería, no sé si me atrevería a afirmar, pero me atrevería a pensar que dado lo nuevas que son, eh, sus ecosistemas de seguridad pudieran no estar tan probados como los de compañías más establecidas. Entonces, siempre va a haber en cualquier compañía, pero si acaso en estas compañías tan nuevas, si acaso yo diría un poquito más de riesgo de filtración de datos. Algunos de estos riesgos se pueden limitar configurando la herramienta. Por ejemplo, tanto los planes personales como corporativos, podemos indicarle a la herramienta que no queremos que la herramienta use nuestros datos para entrenar futuros modelos. Se pueden dar robos de información. Hemos hablado hace un minuto de los GPTs y cómo estos son versiones personalizadas de ChatGPT que pueden incorporar ficheros. Esto los hace muy útiles porque esas respuestas pueden estar ancladas a conocimiento que sea nuestro, personal, a de nuestra empresa, pero esto también conlleva un riesgo si decidimos compartir esos GPTs con otras personas, porque hay maneras en las que por medio de la conversación podemos convencer o, entre comillas, engañar al modelo para que nos proporcione esa información. También hay posibles riesgos regulatorios de incumplimiento de regulaciones, sobre todo en sectores altamente regulados como puede ser la sanidad o las finanzas. Y por último como hay en todas las industrias, un riesgo de ciberseguridad. Estos ya son ataques más sofisticados de carácter técnico y que pudieran tratar de acceder o bien a las conversaciones que se están produciendo o bien a los datos que se están utilizando en las conversaciones. En ambos casos, esto es muy problemático por motivos obvios, tanto a nivel de seguridad como de privacidad. ¿Cuáles son algunas recomendaciones generales? Hay más, pero el gran mensaje, trato de ir dando grandes mensajes con los que espero os quedéis. El gran mensaje es que con un 20% de reglas básicas y de sentido común, reducimos no un 80, sino un 95% los riesgos. Los primeros son unas políticas claras y un poquito de formación. Dejar bien claro a nivel de empresa, a nivel de equipo, porque esto puede ser personalizado a nivel de equipo, de departamento, no todos los departamentos tienen la misma sensibilidad, no es lo mismo un departamento de finanzas o un departamento de atención a pacientes en un hospital, no es lo mismo eso que un departamento de marketing que está trabajando con campañas. Eh, las políticas pueden ser diferentes, pero conviene definir cuándo y cómo se puede utilizar ChatGPT u otra herramienta y con qué datos se pueden compartir y qué pautas básicas, qué checklists sencillas que han de seguir. Y formar a los empleados para que sean conscientes de la política concreta que han de seguir, pero también de consideraciones generales de nuevo, cómo funcionan estas herramientas y cuáles son algunos de esos riesgos que mencionaba en la diapositiva anterior. Podemos también usar planes corporativos que reducen, de nuevo, por un incremento muy menor en el coste, reducen de manera drástica los riesgos de tanto de ciberseguridad como de mal uso de los datos. Y después en empresas, en escenarios más sofisticados, podríamos monitorizar y auditar el uso de estos modelos, monitorizar tanto de manera automática como de manera manual, punteando conversaciones, podríamos confirmar o asegurar que se están siguiendo estas políticas o podríamos incluso usar herramientas locales que nos permiten acceder a algunos modelos, no a ChatGPT, pero a otros modelos de capacidades no tan potentes, pero bueno, cada vez más similares, de manera local, es decir, sin que nuestras conversaciones o nuestros datos dejen nuestro sistema.
Y esto es todo lo que yo destacaría a nivel de conocimiento teórico. Ya veis que no es mucho, en unos pilares de qué son, qué es esta tecnología, cómo funciona a muy alto nivel, por saber que no es magia, cuáles son las principales herramientas, qué herramientas pueden ser, entre las que he mencionado, hay también otras más especializadas, más adecuadas para mi caso de uso concreto o para mi lista de casos de uso, qué pequeñas consideraciones de seguridad y de privacidad he de poner en marcha y asegurar que se cumplen. Y a partir de ahí ya es mucho trabajar con los modelos y cada vez más muchas de nuestras tareas, tratar de apoyarnos en los modelos para ir desarrollando una intuición propia de hasta qué punto nos pueden ayudar. Y voy a daros algunos ejemplos. Voy a dejar de compartir esta parte y me voy a ir directamente, que yo creo que es lo más útil. Voy a hacer esto más grande. A ChatGPT, voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea bien, y tenía algunos ejemplos preparados para ilustrar el poder de estas herramientas a la hora de mejorar la productividad en la empresa. Una cosa o un tipo de tarea en el que pasamos mucho tiempo, y es algo que en mi experiencia es algo que nos cuesta, que nos cuesta mucho hacer, y hacemos cosas que nos lleva mucho tiempo y después no están particularmente conseguidas, es la creación de presentaciones e informes de todo tipo. ChatGPT es una herramienta que tiene muchísimo conocimiento en muchas áreas y con la que podemos interactuar ya de mano para que nos eduque o nos forme sobre algunas de las buenas prácticas a seguir para ejecutar prácticamente cualquier tarea, en este caso, para crear una presentación. Nos da algunas de sentido común, pero también nos empieza a hablar de ciertos frameworks y modelos que podemos utilizar y que podríamos no conocer. Por ejemplo, nos puede hablar de la pirámide o los principios de Minto, o los principios de Minto, que es una manera concreta de presentar la información de manera muy efectiva. ¿Qué podemos hacer una vez tengamos claros estos principios? Podemos, por ejemplo, decir, oye, pues quiero crear una presentación sobre cómo, imaginemos, ¿no? Sobre cómo la inteligencia artificial relacionada con el tema del Congreso puede mejorar radicalmente el mundo en las próximas décadas. Crea un nuevo Canvas con el contenido exacto a utilizar y a incluir en cada diapositiva siguiendo este esquema y aplicando los principios de la pirámide de Minto que ha mencionado. En la diapositiva 1, una introducción, medicina y bienestar, educación, energía y sostenibilidad, etc. Aquí en este desplegable voy a pasar a un GPT-4 o con Canvas. Ves que hay varios modelos que tengo disponibles y le voy a lanzar este prompt. Esto es para ilustrar que podemos generar el contenido de las presentaciones, o al menos un primer borrador, de manera muy rápida. Nótese dos cosas. Número uno, yo, el humano, ha de estar al volante. He sido yo el que he pensado sobre qué quiero comunicar y qué estructura. En mi experiencia, es un error darle el control absoluto a ChatGPT y decirle, quiero crear una conversación sobre esto, venga, dame todo el contenido. No. El resultado va a ser mucho mejor cuando nosotros hacemos un paso previo, y ahí es el valor que puede traer el humano y la colaboración entre humano y máquina, que a día de hoy al menos funciona mucho mejor que el trabajo únicamente de la máquina. Esto funciona mucho mejor cuando el humano hace ese primer trabajo de pensar qué es lo que quiero comunicar, con qué estructura, qué grandes mensajes tengo. Una vez hago eso, ahí sí me va a resultar muy útil, voy a hacer esto más grande, trabajar con herramientas como esta para crear parte del contenido y vencer esa resistencia inicial a la página en blanco. Aquí vemos algunas de las ideas principales y subideas dentro de cada una de esas secciones que le he dado, y esto es un muy buen comienzo. Como decía, ChatGPT, aquí veis que se abre un pequeño diálogo, me permite o dar instrucciones directamente sobre
Aquí puedo dar instrucciones concretas sobre una parte del contenido. Podría pedirle, por ejemplo, que añada más detalle a esta parte que me interesa especialmente de los tutores virtuales, o puedo hacer cosas a nivel del texto. Por ejemplo, puedo hacerlo más largo o más corto. Voy a hacerlo ligeramente más largo. Y vais a ver cómo ahora ChatGPT trabaja directamente sobre el texto y lo hace ligeramente más largo, añade un poco más de detalle. Es aquí que lo está regenerando y podría dar más ejemplos. Puedes, por ejemplo, adaptar ya no solo la longitud, sino el nivel de escritura a tu audiencia. Puedes bajarlo a un nivel de lectura que aquí sería pues para guardería, de colegio, nivel actual que es un nivel intermedio, o incluso de universidad o ya de pues casi PhD, ¿no? De graduado. Vamos a hacerlo un pelín más sofisticado, vamos a llevarlo a un nivel de universidad y podemos ver cómo los términos y las palabras que usa van a ser pues un poquito más técnicas, un poquito más avanzadas, tanto los temas que trate como las palabras en sí. No voy a tener tiempo para daros muchos ejemplos concretos, pero podéis creerme y podéis probarlo que esto es así. Luego, otro gran mensaje es de nuevo, fijaros con qué velocidad hemos podido crear un primer borrador. No va a ser obviamente lo último que presentemos, pero con qué facilidad hemos podido crear un borrador bastante potable de nuestra presentación. Y luego hay herramientas muy poderosas que podemos utilizar para ya no solo crear el contenido de la presentación, sino la presentación en sí. Voy a copiar esto y voy a presentaros una de mis favoritas, que es gamma.app. Aquí no voy a hacer esto una clase sobre Gamma, simplemente quiero que veáis que hay una serie de herramientas. Esta es simplemente una de ellas para ilustrar este otro gran mensaje. Hay herramientas, de nuevo, que nos permiten crear no solo el contenido de la presentación, sino la presentación en sí, de varios modos, en este caso a partir de texto. Aquí tengo las diapositivas. Este es el texto que me ha dado ChatGPT. Tenemos estas 7 diapositivas. Yo le estoy diciendo que quiero crear, en este caso, una presentación, un formato predeterminado. Me permite condensar, conservar el texto, generarlo directamente mediante inteligencia artificial. En este caso voy a decirle que lo quiero conservar. Vamos a asumir, aunque yo no lo he hecho, pero vamos a asumir que he hecho lo que debería hacer si tuviera tiempo y esto no fuera simplemente un ejemplo, que sería ir sobre el texto y modificar, colaborando con ChatGPT, modificar el texto para que sea exactamente lo que yo quiero contar. Vamos a suponer que ya ha dado ese paso y por tanto ahora quiero conservar el texto. Quiero que el idioma sea español, que genere imágenes de IA y quiero ajustar las tarjetas a 7 porque son 7 las diapositivas que tengo. A continuación me va a ofrecer diferentes temas que puede utilizar. Vamos a hacer algo que sea profesional y que sea claro, que tenga un background, un fondo claro. Y voy a decantarme aquí. ¿Veis cómo puedo seleccionar diferentes temas con simplemente un clic, temas muy diferentes? En este caso voy a decantarme por este. Y voy a darle ahora ya sí al botón de generar. Y vais a ver en unos segundos cómo se empieza a generar una presentación que es bastante potable. Es un muy buen punto de partida. No sería el documento final que yo presentaría a mi jefe, pero es un muy buen punto de partida. Luego, en este caso de uso, la generación de una presentación, de un informe, de un reporte de algún tipo, aquí este es uno de esos ejemplos en los que los aumentos de productividad pueden fácilmente alcanzar o incluso superar ese 30% del que hablaba como supuesto límite al principio de mi presentación. ¿Veis cómo genera no solo texto, sino imágenes? Y en cada una de estas secciones, por ejemplo, medicina y bienestar,
Estamos hablando de lo que está, digamos que creando una imagen, o una mezcla de texto y visuales, pues muy adecuados. ¿Cómo puede transformar la educación? Aquí está tomando el texto que yo le he pasado, le está dando un formato al texto y además está incorporando imágenes relevantes. Y esto es muy poderoso porque yo puedo editar estas presentaciones, puedo cambiar el formato, puedo crear nuevas diapositivas. Vamos a ver simplemente un ejemplo. Vamos a pedirle a ChatGPT que me dé una lista de los avances en inteligencia artificial que se han ido produciendo en las últimas décadas. Aquí está mi prompt. Dame una lista de los avances en inteligencia artificial que se han ido produciendo en las últimas décadas y que llevaron a la aparición y la adopción de la IA generativa. Y aquí lo tenemos. Habla de la década de los 80, de los 90, ya metido en los 2000. Voy a seleccionar este texto porque lo importante no es, en este caso, el texto en sí, sino ilustrar que estas herramientas pueden, por ejemplo, me permiten añadir una tarjeta con IA. Le voy a añadir este timeline. Voy a quedarme únicamente con algunos de estos grandes milestones. Vamos a decir que quiero pasar de la década de los 80 a los 2006. Vemos aquí que puedo seleccionar simplemente lo que yo quiero. Presentar 2014. Me quedo como con un timeline o una línea de tiempo de alto nivel. 2018, 2019, 2020, 2022. Y ahora aquí ya estamos en el 23 y ya está el presente. Modelos de difusión y creatividad IA. Voy a generar una carpeta y quiero que sea, vamos a decir que sea un cronograma. Y en tan solo unos segundos va a crear una nueva tarjeta o puedo, mientras hace esto, también enseñaros que se podría, aquí lo tengo, un cronograma y podría también pedirle que hiciera directamente una línea de tiempo. Todo esto se puede tocar, se puede hacer más breve, pero de nuevo, ilustra un poco el punto de que podemos crear cosas muy potables de manera muy rápida. Imaginaros si yo os diera o si yo os enseñara esta presentación, puedo entrar en modo presentación para enseñárosla. Si yo os enseñara esta presentación y vosotros no supierais nada y vosotros me habéis pedido que cree este reporte, este informe sobre el potencial de la IA generativa en las próximas décadas, pensaríais que esto me ha llevado bastante más tiempo del que me ha llevado en general. Y de nuevo, como último ejemplo, podemos pedirle incluso a la herramienta que haga cosas concretas dentro de la herramienta y podemos hacer esas peticiones en lenguaje natural. ¿Veis el layout o el formato que tiene esta diapositiva? Podemos directamente hablar con la diapositiva y le voy a decir, cambia el formato de esta diapositiva y por una con iconos. Vamos a implementar un prompt muy sencillito para que veáis hasta qué punto estas herramientas son poderosas y nos entienden. Le podríamos dar tuviéramos más tiempo y no estuviera tratando simplemente de daros un ejemplo, le podríamos dar un prompt más sofisticado, pero fijaros que ha cambiado el formato y ahora tenemos, bueno, voy a hacer, esta imagen es un pelín demasiado grande, esto se puede hacer más pequeño y en tan solo unos segundos hemos cambiado el formato. Yo no diría que esto es un 10, pero es un 7. Y desde luego, en coste-beneficio, sí se acercaría al 10. Es decir, cómo de profesional se ve esta presentación versus cuánto tiempo me ha llevado. Pero el poder, digamos, de estas herramientas no se limita únicamente a la creación de presentaciones, informes, etcétera. Hay mucho potencial en la automatización de tareas y vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos resumir cadenas de correo, estas cadenas de correos infernales en las que todos nos hemos envuelto alguna vez. Tengo por aquí una como ejemplo.
Bueno, se la voy a pasar directamente como documento, porque esta es otra de las bellezas bueno, de ChatGPT y de muchas de las herramientas similares, y es que les podemos incluso adjuntar documentos. Este documento contiene una cadena de correos muy larga que yo he salvado desde mi gestor de correo a un PDF y le voy a pedir que resuma el contenido de la cadena de correos y cree una tabla con los responsables de cada acción a tomar, la descripción y la fecha. Y sobre todo que proporcione más detalle en las acciones y preguntas que son dirigidas a mí. Yo soy esa persona ficticia, Elena Nito, que está trabajando en una empresa. Aquí tenemos el resumen de la cadena de correos. Es capaz de extraer la tabla de responsables, acciones y fechas y todos los detalles dirigidos a mí. Diseñar sesiones informativas, talleres, junto con el escaparate, colaboración con TI, soporte de KPIs, etcétera, etcétera. O sea, me ha ahorrado ya no solo la lectura lo voy a pegar por aquí para que se vea, la lectura del documento, de la carrera, sino no solo la lectura del documento de la cadena de correos, sino la elaboración de esa lista de acciones. Si yo tuviera que hacer el resumen de la cadena de correos y extraer no solo esta tabla de acciones para todos los miembros del equipo, sino concretamente las dirigidas a mí, esto llevaría un buen rato. ¿Qué otro tipo de casos de uso podemos hacer similares a este? Pues lo vamos a ver. Podemos, por ejemplo, déjame cerrar esta pantalla, mover esto un poquito. Podemos hacer una petición de este tipo, y es que muchas veces cuando asistimos a reuniones relativamente largas, vamos a abrir un chat nuevo, tenemos muchas notas sobre la reunión. Entonces podemos tener almacenados prompts sencillos como este en el que le pidamos a ChatGPT que utilizando las notas de la reunión que se proporciona a continuación, que cree un nuevo canvas y redacte el acta de la reunión con un formato determinado. Este puede ser el formato que le indiquemos, es bastante estándar en este caso. Podéis ver que hay un encabezado, fecha y hora de la reunión, participantes, objetivo, temas tratados, etcétera, etcétera. En este caso, en vez de adjuntarle un documento que podría hacerlo, le voy a pasar las notas de la reunión que ha tomado una persona del equipo, las voy a copiar y pegar aquí. Pero ya os adelanto que son bastante extensas. Estas son las notas de la reunión. Espero que se vea que ha tomado, vamos a decir, el analista junior que estaba en la reunión con nosotros y ha ido tomando notas según ha ido evolucionando la reunión. Ha ido tomando bastantes notas. Bueno, pues ahora este analista junior, si le pedimos, como le solemos pedir, pues que luego de la reunión, oye, pues que pase las notas a limpio y que para poder enviar un correo con lo que hemos acordado durante la reunión. Esto es un caso de uso muy típico. Yo mismo he hecho esto muchas veces en mi vida pasada de consultor junior. Pues esto lleva mucho tiempo. Bueno, pues ahora, una vez tienes tus notas, fijaros que ChatGPT, simplemente pasando las notas, te puede generar el acta de la reunión en el formato que le indiques. Los temas tratados y además organizados de manera lógica. Desafíos fiscales y de cumplimiento, proyectos, expansión internacional, estructura societaria. Es decir, aquí tenemos una pequeña startup que ayuda a sus clientes a optimizar sus dimensiones de contabilidad y fiscalidad. Han tenido una reunión con un potencial cliente, han tomado notas y fijaros aquí cómo tenemos inmediatamente por ChatGPT no solo las notas de la reunión, sino una tabla con siguientes acciones y pasos. De nuevo, otro gran mensaje. Si yo tuviera otro gran mensaje, este es otro de los casos de uso en los que este tipo de herramientas resultan muy, muy útiles, porque son cosas que hacen muy bien y muy rápido, que son tareas de poco valor, pero que a un humano le llevan mucho tiempo. Y esto es con las notas, pero ahora cada vez más las herramientas tipo Zoom o Teams capturan no ya las notas, sino la transcripción de la reunión. Es decir, ni siquiera tenemos nosotros que tomar las notas. Bueno, pues yo podría repetir un prompt como este. Voy a pegar aquí la transcripción, en este caso es la transcripción que nos ha dado Zoom de la reunión, la vemos aquí
Veis que es muy larga y puedo copiar este mismo prompt que tenía antes. De nuevo, como ejemplo, para que veáis que esto funciona ya no solo con notas, las notas son más, digamos que va más al grano, sino que también funciona muy bien con la transcripción de la reunión, donde hay mucha, entre comillas, hay mucha paja, pero estas herramientas son muy buenas a la hora de separar el ruido de la señal, lo que es útil de lo que no. Y si comparáramos este resumen con el anterior, pues veríamos, no lo haremos por motivos de tiempo, pero yo lo he hecho en preparación de esta participación, veríamos que efectivamente que son muy similares. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos extraer información de una imagen a una tabla. Dejadme localizar una imagen que sea adecuada entre las que tengo por aquí. Vamos a darle un informe. Vosotros aquí el informe no lo vais a poder ver porque estoy compartiendo únicamente mi navegador para que se vea grande y se vea bien, pero voy a copiarle esta imagen y os la voy a enseñar en tan solo un segundo. De nuevo, el prompt es extraer la información de esta imagen a una tabla. Imaginaros que tenemos, voy a darle ya al prompt y mientras os voy a enseñar la imagen. Imaginaros que tenemos esta imagen y hemos de sacar todos estos datos a una Excel. Pues tenemos dos problemas. Una es que lleva tiempo y otra es que este tipo de tareas repetitivas y bajo calor y de bajo valor también son muchas veces las que más metemos la pata, es decir, que nos baile algún número. Bueno, pues estas herramientas son cada vez mejores a la hora de hacer esto y hacer esto de manera muy rápida y además de no fallar. Aquí tenemos el prompt, le digo que extraiga la información de esta tabla. Esto muchos no lo veréis, depende de cómo tengáis configurado ChatGPT. Esto es un poco, digamos, lo que está pasando detrás de las cortinas. Yo lo tengo configurado para verlo porque soy ingeniero informático, luego entiendo un poquito lo que está haciendo y me aporta valor verlo, pero al final lo que va a hacer es sacarlo a una tabla. Aquí lo tenemos. Aquí ya empezamos a ver los datos que está viendo. Estos son los porcentajes y aquí tenemos la tabla que ha creado. Esto lo podríamos copiar y pegar en un Excel o directamente podemos pedirle, no lo haré ahora por motivos de tiempo, pero se puede hacer y funciona muy bien, podríamos pedirle a ChatGPT que lo saque a una Excel. Bueno, podríamos también decirle qué problema tenemos. Bueno, pues eso está en inglés, ¿no? Pues podríamos decirle, traduce el texto al español. Exporta los datos en Excel, la columna de porcentajes incluye solo el número, sin símbolos de tanto por ciento. Y lo haría, lo va a sacar, lo va a traducir al español y va a generar un Excel con ese contenido. Ese prompt se le puede dar, bueno, esto ahora lo puedo cerrar, voy a hacer esto un poquito más pequeño, dejadme que minimice esto. Dejadme que minimice esto. Aquí vamos. Le he dado este prompt, ha hecho un poquito lo mismo, aquí me permite descargar el archivo Excel. El Excel no lo vais a ver aquí en pantalla porque no, estoy compartiendo únicamente el navegador, pero bueno, creedme que esto es así. Lo que esto tiene es estos mismos datos con los mismos porcentajes, pero con los nombres en español. Bueno, de hecho se pueden ver aquí, así que ya no tenéis que creerme, sino que lo podéis ver. Entonces, ¿qué ha pasado? Que una imagen que nos hubiera llevado un buen rato hacerlo y tal vez hacerlo mal, teníamos que sacar los datos y traducirlo del inglés al español. Esto, de nuevo, lleva un rato hacerlo y podemos hacerlo mal, pues porque nos baila un número, porque nos perdamos una línea o simplemente porque nuestro inglés no sea muy bueno y no sepamos traducir muy bien los conceptos. Bueno, pues no hay problema, ChatGPT lo hace por nosotros y lo hace muy rápido. Aquí las ganancias de productividad no es que sean del 30, yo diría que es del 95, es decir, del rato que me llevará a mí en un 5% o menos, yo lo he hecho. Y podemos incluso trabajar con imágenes más complejas. Vamos a ver, por ejemplo, esta imagen. Dejadme copiar esta imagen y os la voy a enseñar. Y voy a copiar también el prompt que tengo por aquí preparado para ilustrar cómo podemos hacer esto. Fijaros como anécdota que en este caso le voy a decirle esta imagen de manera manual y crea una tabla que contenga esta misma información. Tómate tu tiempo para asegurar que lees correctamente los porcentajes asociados a cada una de las 10 respuestas posibles.
¿Por qué tengo, aquí tenéis la imagen, ya veis que tiene muchos datos, y por qué le pongo esta coletilla de manera manual? Bueno, digamos que esta coletilla y otros trucos parecidos son cada vez menos necesarios, pero aún son útiles. Y estos son trucos un poco, algunos de estos trucos son de cosecha propia y vosotros podéis desarrollar, iréis desarrollando los vuestros según vayáis trabajando con estos modelos y desarrollando vuestra intuición de cómo funcionan estos modelos. Muchos trucos también, digamos, que están ahí fuera, están ampliamente documentados y por eso es también un poco de esa combinación de la que hablaba al principio de conocimiento práctico y teórico, ¿no? Hay cosas que nosotros iremos descubriendo por nosotros mismos, hay cosas que ya se han descubierto y simplemente verlas. Pero decía que se lee esta imagen de manera manual porque mi experiencia lo que indica el modelo es que mire, digamos que mire la imagen directamente. Si no le decimos eso ante imágenes complejas, el modelo tiene una cierta tendencia a utilizar técnicas de OCR o de reconocimiento de caracteres vía Python. No tenemos que entrar en exactamente eso que significa. El gran mensaje es que hay pequeños trucos. Este es un ejemplo, leer la imagen de manera manual, este es un ejemplo de ellos. Hay trucos que con pequeños cambios en el prompt dan grandes mejoras en el resultado. Vamos a lanzar el prompt y mientras se ejecuta voy a ir preparando el siguiente. Porque tener esta imagen preparada para ilustrar, de nuevo, que nos puede ahorrar mucho tiempo, pero también que hemos de pensar en estos modelos más como personas que como máquinas. Y eso tiene una parte buena, son muy flexibles, aprenden muy rápido, son muy buenos a la hora de interpretar lo que queremos, pero también las personas nos equivocamos, ¿verdad? Bueno, pues estos modelos tienen un potencial de equivocarse. Yo pienso en ellos como una persona nueva que ha entrado a trabajar al equipo, es una persona muy inteligente, muy capaz, pero tiene poca experiencia, tiene poco conocimiento de lo que estamos haciendo realmente nosotros, de nuestro contexto y de qué queremos exactamente, ¿no? Oye, pues cada uno de nosotros tenemos nuestras manías, ¿no? Pues cómo le gusta a Pablo que se prepare la presentación. Bueno, pues eso, el modelo no lo sabe, igual que una persona que empieza a trabajar con nosotros no lo sabe y por tanto hay que decírselo. Ha sacado la información, lo ha sacado a un archivo Excel. Voy a decirle ahora, por tener la información aquí, saca la información a una tabla. ¿Ves que he corregido, según estaba tecleando, he cometido un pequeño error y lo he corregido? No se hace falta corregirlo. Esto es una manía mía, bueno, pues porque he desarrollado ya, digamos, ese hábito, ¿no? Si cometo una falta de ortografía cuando estoy escribiendo, la corrijo porque normalmente las comunicaciones van dirigidas a personas y ahí sí cuenta, ahí sí es importante. Con los modelos esto realmente da un poquito igual, ¿vale? Porque los modelos entienden perfectamente lo que queremos decir. Bueno, pues aquí tenemos la información de esa imagen. De nuevo, esta es la imagen. Veamos la primera línea que son 4, 18, 19, 36, 19, 3. Y si nos vamos aquí a esta primera línea, vemos que efectivamente tenemos 4, 18, 19, 36, 19, 3. Esto en la mayoría de los casos está bien y cada vez más, pero no siempre. Entonces os animo, como decía, a tratar a estos modelos como personas y por tanto a verificar su trabajo. Entonces le voy a decir un pequeño truco, ¿no? Añade como un ejemplo de las cosas que se pueden hacer. Añade una columna con la suma de porcentajes de todas las respuestas. ¿Por qué? Porque todos los porcentajes en la imagen hay números redondeados, pero todos los porcentajes deberían estar entre 99 y 101, ¿verdad? Vamos a hacer esto más grande. Y si esto no es así, pues es probable que en esa línea haya algo mal. Bueno, pues aquí todos los porcentajes están entre 100 y 101. Hay aquí uno que está en 115. Bueno, pues este es un claro ejemplo de algo que está mal. Pero de nuevo, ya no empiezo de cero, ya no tengo que copiar todos los datos de forma manual a un Excel, sino que echando un vistazo rápido puedo ver que la mayoría de los datos están bien, podría copiar y pegar o directamente usar el Excel y luego pues echarle un vistazo entre las, no sé, 17, 19 líneas que tengo aquí, cambiar, revisar manualmente y arreglar, entre comillas, las dos o tres que están obviamente mal. ¿Qué limitaciones tenemos con estos modelos? Bueno, pues depende un poquito del tipo de imagen. Los modelos cada vez son más potentes, cada vez tienen menos limitaciones, cada vez hay más imágenes que hagan bien, pero aún hay imágenes que no son capaces de
interpretar bien. Entonces también hemos de ser conscientes de eso, también a la hora de trabajar con los modelos. Aquí os voy a dar un ejemplo ilustrativo. Le voy a decir al modelo que extraiga básicamente la información de esta imagen. Voy a lanzar el prompt en cuanto cargue la imagen y os voy a enseñar la imagen para que veáis qué tipo de imagen es. En este caso es un diagrama que contiene algunos de los muchos beneficios de todo tipo, cognitivo, ecológico, sensorial, de vitalidad, etcétera, asociados al magnesio. Pero veis que esta imagen está dividida en 4 niveles, es circular y es fácil de leer y de interpretar para un humano, pero aún es un poquito difícil para los modelos. Pueden extraer muchos de ellos, pero si fuéramos uno a uno, comprobando cada una de las secciones, veríamos que están mal. Aquí veis que solo ha extraído, porque es lo que le he pedido relativo a los efectos cognitivos y psicológicos del magnesio, es decir, una pequeña parte de la imagen, no todos, pero ya os puedo adelantar que aquí se ha dejado algunos, ¿vale? No ha sido capaz de extraerlos todos. Es un buen comienzo, yo podría hacer esto si tuviera de nuevo que extraer toda la información de la imagen, bueno, pues se lo pediría a ChatGPT y ya no empezaría de cero, sino que empezaría con, bueno, pues con un primer borrador. Vamos a ver más casos de uso. Un caso de uso que yo he hablado, sobre todo para clientes, digamos, para pequeñas empresas, es el de la gestión de facturas. Luego yo creé para ilustrar, pues, cómo podemos crear nuestros propios GPT, que de nuevo son como versiones personalizadas de ChatGPT. He creado un pequeño lector de facturas para ilustrar que nos pueden ayudar con prácticamente cualquier tarea. Voy a ocultar el panel lateral y os voy a enseñar las instrucciones a muy alto nivel. Esto no pretende ser un GPT demasiado preciso, sino simplemente ilustrativo. Aquí tengo un GPT en el que yo le digo que tengo un pequeño negocio en el que genero muchas facturas de gastos y quiero almacenar para temas de auditoría y contabilidad. Entonces, su tarea va a ser extraer la información de las facturas y básicamente presentarlas en un formato concreto. ¿De acuerdo? Quedaros con eso. Vamos a, vamos a ir para atrás en el GPT y tenía por aquí algunas facturas tipo preparadas, se las puedo arrastrar al GPT, aquí las va a cargar. En este caso vais a ver que no le tengo ni siquiera que dar una instrucción, un prompt, porque el GPT ya tiene sus instrucciones internas, ya sabe lo que quiero hacer. Esto es un ejemplo de factura. Son facturas, son facturas diferentes, con un formato totalmente diferente, diferentes importes, digamos que de diferentes proveedores. Y me está creando las dos tablas que le he pedido. Una es a nivel de factura, una tabla de facturas, y otro es de ítems de factura. Esto tarda unos segundos, pero aquí ya vemos cómo efectivamente está extrayendo la información de las facturas. Nos pide que le demos un momento. La información de las facturas y la información de cada factura. De nuevo, hacer esto, pensemos ahora le he pasado 3 facturas, pero podría tener, a lo largo del mes, podría tener cientos, dependiendo de la naturaleza y el tamaño de mi empresa. No haría todos los cientos a la vez. Para empezar, esta herramienta a día de hoy tiene una limitación de 10 ficheros de manera en paralela. En paralelo no le podemos pasar más de 10 ficheros, pero aparte lo normal es que le fuéramos pasando, pues oye, cada día o cada semana, pues un batch de facturas. En todo caso, aquí tenemos las 3 facturas extraídas con sus datos, la fecha, el total sin IVA, si hay algún descuento, vemos que algunas sí, el total. Y después tenemos en otra tabla, como le he pedido, los detalles de cada factura. La cantidad, la unidad, precio unitario, IVA, importe, etcétera, etcétera. Esto veis que puede ahorraros mucho tiempo, ¿verdad? Y podemos trabajar ya no solo
¿Por qué le hemos pedido podemos trabajar ya no solo con facturas concretas, sino ir incorporando facturas a una Excel o a una tabla, ¿verdad? Le podría pasar mi libro maestro de facturas y le podría lanzar un prompt como este. Voy a pasar por aquí, le podría analiza la información contenida en mi libro maestro de facturas. Esta es una Excel con mucha información y que tiene un formato idéntico al que yo le he pedido que genere ChatGPT. Entonces, ¿cuál sería mi flujo normal de trabajo? Yo tengo, como vamos a decir que yo soy autónomo, y tengo una Excel en la que yo llevo todas mis facturas de la empresa. Según voy recibiendo nuevas facturas, se la paso a este GPT. Este GPT, aquí he creado una tabla para que se vea bien y se vea en grande, en bonito, los datos, pero lo puede generar una Excel y de esa Excel yo directamente copio y pego de la Excel que ha generado GPT a mi libro de facturas. Y al final de mes tendría mi libro de facturas, que lo he pasado a ChatGPT y ahora le digo que lo analice. He cargado y me dice cargado la información, contiene dos hojas principales. Bien, esto me demuestra que lo ha entendido. Entonces, nótese que puede cargar y entender Excel, hojas de cálculo, y hojas de cálculo complejas, además con varias pestañas, porque tenemos una pestaña para las facturas y otro para ítems de las facturas. ¿Qué podemos decirle? Bueno, pues vamos a decir que podemos decirle lo que queramos, pero yo le voy a decir que cree un diagrama de barras con los importes por semana. De nuevo, esto hacerlo, pues yo directamente podría no saber cómo hacerlo. Yo personalmente sí sé cómo hacerlo por mi tarea por mi vida pasada, bueno, por mi vida pasada de trabajo en consultoría en Nueva York y también actual como consultor independiente. Este tipo de cosas las sé hacer, pero podría no saber hacerlo y aunque supiera hacerlo, te lleva un rato porque tienes que ordenar los datos, tienes que hacer un cierto filtro, tienes que insertar el gráfico, tienes que ponerlo bonito y tal vez no quieres hacer eso porque estás buscando un dato concreto, ¿verdad? Pues aquí tiramos el prompt, aquí lo tenemos. ChatGPT nos permite incluso pues modificar algunos de los colores de la herramienta. A ver. Bueno, aquí tenemos el diagrama de barras con los datos ordenado por semana. Y aquí nos debería poder, aunque no me lo está haciendo ahora en tiempo real, cambiar el color de la herramienta. Aquí lo tenemos. Vale. Vale, porque hemos cambiado de gráfico interactivo a gráfico fijo. No entraremos ahora en detalle porque tampoco es esto una clase en profundidad de ChatGPT, pero básicamente lo que quiere decir esto es que ChatGPT os puede generar gráficos, digamos, estáticos que podéis copiar y pegar en un Excel o gráficos interactivos con los que podéis, entre comillas, jugar dentro de ChatGPT. Vamos a lanzarlo otro pro. Le voy a decir que añada una línea de tendencia y etiquetas tanto a la barra como a la línea de tendencia. Por aquí veis que no tenemos etiquetas. No habría problema, lo podríamos llevar a Excel y añadir allí las etiquetas, pero se lo vamos a pedir directamente. Añade una línea de tendencia y etiquetas, tanto a la barra como a la línea de tendencia. Y según hace eso, voy a ir preparando el siguiente prompt, que de nuevo ilustra que podemos jugar con estas herramientas y hacer preguntas concretas. Aquí tenemos, voy a hacer esto un poquito más grande. Aquí tenemos no solo el diagrama de barras con el coste, con los gastos organizados o agrupados de manera semanal, sino también una línea de tendencia. Bueno, pues esto ya no es trivial. O sea, hacer esto en Excel ya tienes que saber un poco. ¿Vale? Entonces, si simplemente estás buscando, oye, pues tu jefe te hace una pregunta o te pide este gráfico, pues, ¿cuál es la ganancia de productividad para los que fuerais escépticos hace 40 minutos entre alguien que tiene que hacer esto a mano y que tal vez no sepa hacerlo, que tiene que investigar y una persona que tiene acceso a ChatGPT?
Pues aquí es el 95%, ¿verdad? O el 99%. Y le podemos hacer preguntas concretas. Digamos que simplemente yo estoy ahora en la reunión, estoy presentando esto y mi jefe me dice, oye, Pablo, ¿hay alguna factura vencida que aún no haya sido pagada? Bueno, pues yo no tengo que irme a la Excel y hacer grandes locuras dentro de la Excel. Tampoco serían grandes locuras, serían un par de filtros y serían un par de flags que tendría que mirar. Pero es que directamente se lo puedo preguntar a ChatGPT y me saca, aquí lo tenemos, y también lo puedo hacer más grande, la lista de facturas que han vencido, pero que aún no han sido pagadas. ¿Vale? Aquí veis que me da prompts o sugerencias digamos que de otros prompts que le puedo hacer. Yo tengo otros preparados, pero yo creo que se entiende bien el concepto, ¿verdad? Hemos visto, por hacer una pequeña pausa y consolidar conceptos, cómo ChatGPT es muy poderoso a la hora de crear contenido para presentaciones, como es muy poderoso a la hora de crear las presentaciones en sí. Podríamos pedirle que ese contenido inicial que teníamos al principio, que genere una presentación PowerPoint con ese contenido, pero también podemos llevarnos ese contenido, como os he mostrado, a herramientas online tan poderosas como Gamma. Dentro de Gamma podemos incluso modificar el formato simplemente hablando con las herramientas. Podríamos, que no os lo he mostrado, pero se puede hacer, tampoco es esta una clase de Gamma, pero podríamos exportar esas presentaciones en Gamma a un fichero PowerPoint y seguir trabajando sobre la presentación en PowerPoint. También se pueden exportar esas presentaciones a un fichero PDF. Es de hecho lo que hago en mis cursos. Yo hago la presentación, hago todo el trabajo dentro de la herramienta y luego exporto todo el contenido a un PDF que comparto con mis alumnos, con mis clientes. Vemos a continuación cómo se pueden automatizar ciertas tareas. Resumen de reuniones, también podemos generar correos, pero resumen de reuniones, resumen de notas de reuniones, de transcripciones, generación de tablas con los siguientes pasos y vemos ahora que se puede también hacer no solo automatización de tareas pues, del día a día, como es la copia manual, el picado de datos, digamos, de distintos documentos, en este caso facturas, sino que podemos consolidar esos datos nuevos con datos existentes y luego sobre ese documento consolidado podemos hacer datos y análisis de distinto tipo, algunos de ellos bastante sofisticados. Entonces, que sirva esto como una pequeña introducción al poder de la herramienta, yo creo que incluso los más escépticos viendo esto tienen que necesariamente poder ver para muchos trabajos ciertos casos de uso y hemos visto solo unos pocos. Hay otros para los que estas herramientas son muy poderosas que no hemos visto por falta de tiempo, pero que mencionaré. Uno de ellos es la programación. Os puedo asegurar que para tareas de programación estas herramientas son muy valiosas, muy poderosas y cada vez más, llevando incluso a algunos a cuestionarse si deberíamos a día de hoy, los que empiezan a trabajar, aprender a programar o aquellos que están en la universidad. Mi opinión personal, por si alguien la quiere, es que sí. Yo creo que aún va a haber valor en el corto y medio plazo en saber programar, en entender los principios básicos de qué está pasando cuando programas. Te permite, para empezar, entender bien cómo piensan las máquinas y te ordena mucho la cabeza. Pero quedémonos con ese mensaje. Para programación, para aquellos de vosotros que seáis responsables de tipo de software o tengáis eh, colaboradores que trabajen en desarrollo de software, estas herramientas son muy poderosas si aún no las están utilizando. Es también muy poderoso para atención al cliente. Te permite, de hecho muchas compañías ya lo han incorporado, te permite incorporar este tipo de modelos para como una primera línea de contacto con el cliente, algo que puedes desplegar de manera inmediata y en muchos casos los modelos pues tienen la suficiente inteligencia, acceso a datos como para resolver la duda. Yo el otro día compré, esto ya me pasó a mí, una báscula de estas que piden tu porcentaje de grasa y luego tuve un problema con el pedido y directamente con el chatbot, de manera automática, fui capaz de resolver mi problema. Entonces, pues es una persona menos que tienen que atender y un cliente satisfecho más. Porque al final, para este tipo de escenarios que son tan transaccionales, lo que yo quiero en ese escenario no es hablar como una persona, es resolver un problema. Habrá escenarios en los que sí, en los que haya valor en hablar con una persona,
Por ejemplo, estamos hablando de grandes inversiones y si un cliente de banca privada, pues no quiero mover el 50% de mi patrimonio mediante una conversación sencilla con un chatbot. Quiero hablar con una persona, pero no era el caso. Y podría dar más ejemplos, pero os dejaré con uno último, que es el de marketing y publicidad. Estos modelos son muy poderosos tanto para la parte de marketing como para la parte, digamos, de entender el mercado, entender los clientes, las distintas personas, las distintas audiencias, etcétera, como para la parte de publicidad. Es decir, una vez hemos entendido el mercado y tenemos claras esas audiencias, esas personas, esas preferencias, esos intereses, cómo atacarlos, entre comillas, pues la parte de publicidad, cómo diseñar esas campañas y cómo ejecutarlas. No hemos visto ejemplos aquí, de nuevo, por falta de tiempo, pero esto podría ser, cada uno de esos casos de uso podría ser un curso, ya no una presentación, sino un curso en sí mismo. Luego, dicho esto, la pregunta que muchos me hacen a continuación y con la que quiero terminar es, bueno, todo esto está muy bien, pero ¿cómo recomiendas empezar? Pues yo creo que de manera muy sencilla. Hay un framework, hay muchos, ¿no? Cuando trabajo con clientes, pues adapto este diálogo al cliente y a la situación concreta, al tamaño de la empresa, a los objetivos, a la sofisticación de la empresa o del departamento con el que tengo la conversación. Pero algunas cosas que en mi experiencia funcionan bien es primero la de elegir un único responsable, ¿no? Creo que era Napoleón que decía que si quieres prolongar un problema, tienes que poner en marcha un comité y si quieres resolverlo, tienes que poner a un responsable, a una persona. Yo creo que eso era cierto en tiempos de Napoleón y es cierto hoy. En mi experiencia, las empresas que mejores resultados obtienes, sobre todo cuando tienes que pasar de 0 a 1, es tener una persona que sepa un poquito de esto, que tenga un cierto interés y que lidere, digamos, estos esfuerzos. Alguien al que, entre comillas, se le pueda pedir cuentas, sobre todo en empresas de pequeño y mediano tamaño. A continuación, identificar uno, dos, tres procesos o casos de uso más prometedores. Hoy os he dado algunas ideas, pero hay otras y es muy fácil encontrarlas con poquito que busquéis o os informéis. Y luego tener claras métricas y objetivos, ¿no? Tener claro lo que yo llamo una definición de éxito, sobre todo para los proyectos iniciales, porque si no es muy fácil perderse un poco, empezar a hacer cosas y si no tienes clara una definición de éxito, es muy fácil empezar a hacer cosas que no necesariamente van a producir un impacto y un valor tangible o hacer cosas que sí producen un valor, pero no poder articularlo. No poder articularlo, porque no tienes una métrica concreta a la que mirar. Y cuando hablo de métricas, algunas de ellas son métricas, digamos, duras, tangibles, y otras pueden ser pues más suaves, ¿no? Pero son métricas. Puede ser de manera anecdótica ver, por ejemplo, yo en una conversación, me decía un cliente que algo que a ellos les resultaba muy útil es, hacían unas pequeñas encuestas y miraban cuál era la satisfacción personal de los empleados cuando usaban estas herramientas en distintas tareas y después también miraban para tareas siguientes, porque había unas tareas en las que al empleado se le pedía que usara la herramienta, pero lo que ellos podían medir a continuación es para herramientas, para tareas similares que ejecutaban en las semanas siguientes y en las que a los empleados ya no se les pedía de manera explícita que utilizaran la herramienta, se monitorizaba si la utilizaban o no. Y la inmensa mayoría de los empleados que habían utilizado la herramienta, es decir, que ya sabían utilizarla y que eran conscientes del poder, en esas semanas siguientes utilizaban la herramienta. Eso es muy poderoso porque te dice que los empleados la están encontrando útiles. Y una vez tengas eso, ya has tenido esas pequeñas victorias y las puedas comunicar internamente, ahí es cuando te aseguras un poco el, el soporte de la cúpula ejecutiva, de los que toman las decisiones, y ahí ya puedes empezar a integrar soluciones de IA generativa de forma ágil, yo diría de forma ágil e iterativa. Es decir, que esto muchas veces va, más que de planificar, va de hacer, porque estas tecnologías son muy nuevas. Obviamente, una tarea de planificación, de pensar objetivos que quieres realizar, como digo, es muy útil, pero luego hay que empezar, ¿no? Evitar caer en esa parálisis por análisis y después ir iterando, ¿no? La otra cara de esta moneda es que siempre puedes ir iterando y mejorando cosas según vas aprendiendo y según también tus casos de uso van
van evolucionando. Ahí puedes documentar los resultados de estas iniciativas y después, pues de nuevo, comunicarlos. Entonces, entras en ese ciclo virtuoso de define un poco qué quiero hacer, seleccionando aquellos casos de uso que sean más prometedores, número uno. Número dos, ejecuto de forma ágil e iterativa. Número tres, trato de documentar esas mejoras tangibles, que sean esas métricas, ya bien sean duras o no tan duras. Y después hacer mucho trabajo de comunicación dentro de la empresa para aquellos stakeholders o para aquellas personas responsables que puedan ser escépticas dentro de la organización. Bueno, pues que vean que efectivamente que hay poder. Y con esto llego al final de mi intervención. Yo sé que ahora vamos a tener un ratito para un coffee break y para networking. Hay mucho valor en eso, luego no os lo quiero robar. Espero que os haya sido útil, que hayáis sacado un par de ideas concretas, que hayáis aprendido algo y termino de nuevo dando las gracias a la dirección del Congreso por haberme permitido pasar este rato con vosotros. Pablo Vázquez, con vosotros, muchas gracias. Ha sido un honor. Gracias a todos. Gracias, gracias Pablo. Un aplauso, por supuesto. Sé que estamos un poco fuera de tiempo, pero no sé si podemos abrir una ronda por lo menos de una pregunta. Si a alguien del público le interesa preguntarle algo a Pablo, de manera rápida, ya que le tenemos en videoconferencia, no puede estar aquí presencialmente. ¿Nadie? Nadie. Son muy tímidos, muy tímidas. Pues nada, Pablo, yo sé que tenía un montón de preguntas por hacerte, vinculadas con, bueno, a ver cuál era la herramienta más eficaz, si es ChatGPT, si es Google Gemini, si es Microsoft Copilot, pero bueno, veo que apuestas por ChatGPT, ¿no? A día de hoy sí, van aproximadamente 12 y 18 meses por delante de la competencia, pero es justo recalcar que otros competidores tienen otras ventajas. Destacaré dos. Microsoft, obviamente, su Copilot está integrado dentro del ecosistema Windows y funciona muy bien con las herramientas de Office. Luego, para aquellos que trabajéis dentro del ecosistema Windows y hagáis mucho trabajo con PowerPoint, Excel, os podéis ir a Copilot y os va a resultar muy útil. Y Google está, por ejemplo, muy avanzado en ciertos casos de uso, como por ejemplo grandes ventanas de contexto. ¿Qué quiere decir eso? Hablando más en castellano, que si tienes documentos muy largos, a día de hoy ChatGPT está limitado en cómo de largos pueden ser esos documentos. Pensemos, por ejemplo, en pequeños libros o las políticas internas de la compañía. Y sin embargo, Google es capaz de, entre comillas, digerir esos documentos y funcionar muy bien sobre ellos. Y además, y con esto termino, está creando herramientas muy especializadas y muy poderosas. Mencionaré únicamente una que no hemos tenido tiempo a ver, pero que os invito a explorar, y se llama Notebook Notebook LM, que es de Google, es fácil de encontrar, y también os permite cargar muchos documentos, hacer preguntas y que las respuestas sean directamente sobre esos documentos. Luego, el resumen es que sí, para uso general, en mi opinión, ChatGPT va por delante del mercado, está en la vanguardia, pero depende del caso de uso, de las circunstancias de la persona o de la empresa, la respuesta correcta puede ser otra. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias por tus contestaciones y buen tránsito entre Nueva York y Asturias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a todos. Buen congreso.